Muy buenos días, buenas tardes a todos los participantes de esta nueva webinar que vamos a desarrollar en el día de la fecha. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. La webinar del día de hoy tiene por título el Tratado Global de Plásticos, resultados de la negociación número 5.2 en Ginebra. Esta webinar está organizada como lo hacemos tradicionalmente, junto con el Centro de Excelencia y Cambio Climático, Economía Circular de Latinoamérica y el Caribe, el CECLAC, el capítulo regional IGUALAC y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A los efectos organizativos y que tengan conocimiento de cómo se va a desarrollar la webinar de hoy, tendrá una duración aproximada máxima de 1 hora, en la cual vamos a escuchar la ponencia de Carlos Silva. Durante el desarrollo de la webinar, ustedes podrán hacer las preguntas directamente a través del chat y si no, una vez que termine la presentación de Carlos, van a poder hacerle preguntas directamente. Al concluir la webinar, después le vamos a mandar la grabación o la desgrabación a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos. En nombre del capítulo regional, les doy las gracias por estar aquí presentes, la bienvenida a esta nueva webinar en un tema tan trascendente como es el Tratado Global de Plásticos, un tema que si bien estamos hablando de un material, el plástico, los polímeros, sumamente noble, que tanto han contribuido al desarrollo de la humanidad en infinidad de aplicaciones, ustedes saben también que el exceso en el consumo, en la producción, sobre todo de polímeros o plásticos de un solo uso, ha hecho que se lleve adelante, junto con una inadecuada gestión de residuos, a contaminar los océanos. Hay algunas publicaciones que se han presentado recientemente en la revista Science, por ejemplo, que estiman que alrededor de 1000 ríos alrededor del mundo son los que contribuyen con la contaminación del 80% de los polímeros que terminan en los océanos. Esos polímeros contaminan no solo los océanos, sino que también dan origen a microplásticos y demás que están presentes en todo el ecosistema. Esto, insisto, vinculado con la inadecuada gestión de residuos y es por eso que también hacemos tanto énfasis en el cierre de todos los basurales a cielo abierto. Pero para no extenderme más, le voy a dar la palabra a Jordi Pons, quien es el coordinador regional de Químicos y Contaminación de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Jordi, por el apoyo permanente para el desarrollo de estas webinars. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, muy buenos días a todos, a todas. Pues un placer acompañarles también en el día de hoy y gracias a RS, el capítulo regional de ISWA y a todas las entidades que han promovido esta sesión, que en el día de hoy pues un poco nos estará dando actualizaciones a partir de colegas de Carlos que estuvieron presentes en esta sesión de la INC sobre la negociación del nuevo tratado de plásticos. Bueno, como ya sabrán, fueron 10 días de intensas negociaciones, ¿no? Las conversaciones del INC para elaborar este instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticas, incluido en el medio marino. Bueno, las negociaciones tuvieron que ser suspendidas en la madrugada del 15 de agosto sin que se alcanzara pues, un consenso, ¿no?, sobre el texto que se había propuesto del instrumento. Lo que se acordó por el comité fue reanudar las negociaciones en una fecha futura que se anunciará más adelante y lo que quedó claro es que la reunión se suspendió con el deseo, pues claramente expresado por todos los Estados miembros de continuar el proceso, ¿no? Aún reconociendo que todavía existen importantes diferencias de opiniones entre Estados. Sin embargo, pues como mencionábamos, pues una cosa quedó clara que es a pesar de todo lo complejo de esta negociación, pues los países quieren claramente seguir en la mesa de negociaciones y conseguir pues un tratado, ¿no? Este elevado interés también se plasmó pues en la elevada participación en esta quinta sesión reanudada
En Ginebra se reunieron más de 2.600 participantes, incluyendo 1.400 delegados de 183 países y cerca de 1.000 observadores en representación de más de 400 organizaciones. Esto nos da una idea del nivel de atención e interés que esto está captando, ¿no? Y bueno, aunque no se logró este texto que todos esperábamos, al menos desde el PENUMA, pues por supuesto continuaremos trabajando en diferentes frentes, líneas de cooperación para abordar la contaminación por plásticos y en lo que a nosotros nos corresponde desde aquí, desde la región, pues facilitando, ¿no?, el intercambio de información, poniendo a disposición las plataformas de cooperación y de diálogo como esta, pues para a- a promover este intercambio, esta actualización de la información. Así que sin más, Marcelo, colegas, muchas gracias de nuevo por la invitación y a todos por su asistencia. Gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por tus palabras. Gracias por estar presente en la apertura de esta nueva webinar. Nos va a acompañar también a lo largo de la webinar el doctor Atilio Sabino en representación de ARS y del CECLAC. No sé si querés dos palabras, Atilio, o vas a No, permanecer para... sí, simplemente saludarlos, agradecer la presencia y bueno, esperar la exposición de Carlos y bueno, después la parte interesante de las preguntas y las respuestas. Así que gracias, adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Atilio. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro presentador estrella, Carlos Silva, Filo. Él es abogado con posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Mackenzie. Fue presidente de ISWA hasta hace poco tiempo, hasta el año pasado. ISWA, la International Solid Waste Association, miembro de lo cual participa tanto el capítulo regional como el CECLAC. Él es miembro del Consejo Consultivo del Secretariado General de la ONU para el tema de basura cero. Es miembro fundador del Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Economía Circular y Estudio del Cambio Climático, el CECLAC, con lo cual compartimos todos nosotros. Es coordinador general del Atlas Mundial de Residuos para el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, coordinador del Plan Nacional de Residuos Sólidos de Brasil del 2022 y es coordinador general de Panorama de Residuos de Brasil fue por muchos años. Carlos, te damos la bienvenida, el piso es tuyo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Tilio, a todo el equipo de ARS, del capítulo regional de IJUA, a la colaboración con Pinuma. Gracias a Jordi y todo el equipo de Pinuma también por estar apoyando este webinar de hoy, que es un webinar que me da una alegría y un honor muy, muy grande para que podamos pasar con este informe de cómo fue la reunión que recién terminó del INC 5.2 en Ginebra la semana pasada. Y muy buenos días, muy buenas tardes a todos que están nos acompañando por acá. Para aquellos que aún no están tan familiarizados, el INC es justamente el acrónimo que significa el Comité Internacional de Negociación de un instrumento legalmente vinculante para combatir la contaminación por plásticos. Este proceso empezó en 2022 con la aprobación de una resolución en la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en UNEA, que justamente aprobó esta resolución para crear el comité de negociación eh, con el objetivo de llegar a este instrumento legalmente vinculante sobre contaminación por plásticos. Entonces, ya tuvimos 5 reuniones del INC. La última reunión que estaba agendada y prevista se organizó el año pasado, en noviembre del año pasado, en Busan, en Corea del Sur, y allá no se
ha llegado a un acuerdo. Entonces, los miembros aprobaron la continuación de aquella reunión, por esto que la que tuvimos la semana pasada fue la 5.2. Entonces, en verdad, ya tuvimos 6 reuniones. Y esto es un proceso entonces largo de como 2 años y medio de mucho trabajo, muchas negociaciones, muchas discusiones y que debería haber sido concluido en esta reunión de Ginebra. Pero como Jordi les comentó en esta apertura, justamente no logramos este tratado. Pero aquí me gustaría compartir mi impresión personal de que la reunión de este INC 5.2 no fue un fracaso. Y esto que me gustaría compartir con todos vosotros en este webinar de hoy. Ginebra fue la reunión más larga desde el inicio de este proceso de negociación, con 11 días y esta ronda que tuvimos ahora fue la que nos acercó más que antes. Sí, por supuesto, quedaron claras algunas líneas rojas de cada parte, que es el término de cómo utilizamos en estas reuniones de negociación cuando hay puntos que las partes no están de acuerdo, que no puedan avanzar, las denominamos de las líneas rojas. Además de estarmos como con estas divergencias, este punto que pasamos durante los 11 días en Ginebra nos brinda la oportunidad de buscar justamente una zona mediana que nos permita llegar a un acuerdo que proteja el medio ambiente, que proteja la salud humana y que defienda los derechos de las futuras generaciones, al mismo tiempo que nos ayuda a detener la crisis de la contaminación por plásticos desde sus raíces. Entonces, esta es la mentalidad que yo pude percibir durante las reuniones en Ginebra, que después de como 10 días de reuniones en los grupos de contacto, reuniones informales y reuniones bilaterales, que estos informales y bilaterales son encuentros a puertas cerradas, y no estábamos observando avances. Estas reuniones de los grupos de contacto con mucho del texto en abierto, con muchos puntos entre colchetes, como también en este trabajo de negociación y construcción de un acuerdo. Los textos que no están listos se ponen entre colchetes, entonces tuvimos como casi todo el documento entre colchetes, pero después de estos 10 días y con solamente el último día restante antes del cierre de esta reunión del INC 5.2, el 13 de agosto por la tarde, el presidente del comité distribuyó su nuevo borrador de texto para un tratado global sobre contaminación por plásticos. Entonces, como un mensaje de de intentar resumir las conversaciones en los grupos de contactos, en estas reuniones bilaterales, intentando representar en un texto único los principales temas discutidos durante los 10 días anteriores. Entonces, por lo tanto, si los miembros no llegaron a una redacción que pudiera
representar las conversas, el presidente del comité lo hizo y presentó este texto en la plenaria que fue llamada para el 13 de agosto por la tarde. Y esto fue realmente una decepción general porque este texto no fue aceptado por la mayoría de los Estados miembros, quienes lo criticaron duramente durante la plenaria. Todos lados. Fue un texto que no agradó a nadie. Todos miembros prácticamente expresaron sus visiones en contrario a este texto. Algunos puntos de vista que yo pude notar de varios miembros, justamente de que un tratado exige respeto al mandato de la resolución 514 de la UNEA que originó todo este proceso de negociación. Entonces, que el texto no puede avanzar para más allá de lo que la resolución permite. Tenemos también varios miembros expresando su visión en cuenta de un capítulo sobre producción sostenible de plástico que no se mencionó en este texto, en este borrador del presidente, aunque esta es una de las principales aspiraciones de un grupo de más de 100 países, pero expresamente rechazada por otro grupo. Entonces, este es como un tema nevrálgico y también de divergencia grande entre los dos lados que están en esta negociación. También se mencionó mucho sobre las medidas voluntarias en la etapa inicial de gestión de los plásticos, que de acuerdo con el texto del presidente dejan demasiado a discreción nacional y no como una obligación vinculante internacional. Y por fin un otro punto que es justamente el tema de la gobernanza y los mecanismos de votación, porque el texto de la forma como fue presentado, la toma de decisiones por consenso que está pautando todo el proceso desde el principio, presenta un riesgo de la parálisis. Entonces, para unos miembros se debe mantener el consenso porque esto es el punto que está desde el principio, y para otros debería adoptarse el sistema de voto en la conferencia de las partes, en la COP de este acuerdo de los plásticos, para evitar el estancamiento. Entonces, después de estas varias manifestaciones, después de esta justamente, vamos a decir, contrariedad al texto presentado, a este borrador presentado, la sesión del 13 de agosto fue suspendida para nuevas rondas de consultas con grupos regionales, y aquí tengo que destacar la participación activa y un liderazgo del grupo GRULAC, que es el grupo de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, y también para nuevas reuniones bilaterales. Y la estrategia del presidente del comité en este momento fue justamente utilizar las divergencias sobre dicho borrador como una referencia para intentar avanzar en los puntos comunes. Estas reuniones avanzaron por la noche y por todo el día siguiente, por todo el día del 14 de agosto, que estaba agendado inicialmente como el último día de esta reunión. Y de esta vez un detalle un poco importante es que las reuniones de la noche del 13 y del 14 tuvieron la presencia
de los jefes de las delegaciones, porque justamente para estos 2 últimos días se había convocado a una mesa redonda como informales de discusión de alto nivel con los representantes ministeriales. Entonces, allá, de acuerdo con informaciones, además de los 183 países representados, tuvimos la presencia de 37 jefes de naciones, ministros y viceministros. Y entonces las reuniones se desarrollaron con la presencia de estos jefes de las delegaciones y se programó una nueva plenaria para la tarde del 14 de agosto. Pero tras varios aplazamientos, mostrando de hora en hora, porque se empezó con la convocatoria a las 4, después fue a las 6, a las 7, a las 9, mostrando que las consultas y negociaciones continuaban. Y esto pasaba como una expectativa positiva de que si los trabajos estaban avanzando, el texto estaba se produciendo y podríamos llegar sí a una plenaria con un acuerdo que sería aceptado por los miembros, por el comité, por los miembros presentes. Y al final, dicha reunión, esta plenaria, comenzó efectivamente a las 11:30 de la noche, manteniendo el rito procedimental de la fecha originalmente definida. Entonces, a las 11:30 de la noche del 14, que es el día final, se empezó la plenaria, pero probablemente fue la plenaria más corta en una reunión de las Naciones Unidas. El presidente abrió la sesión para anunciar que el trabajo seguía en curso y que la plenaria se reanudaría a la mañana siguiente. Entonces fueron como menos de 30 segundos. Se abre la plenaria, avisa que los trabajos están continuando, las negociaciones están avanzando y se cierra la plenaria que se reanudaría la mañana siguiente. Enseguida, también un poco no tan usual, se sirvió un café con bizcochos y la sensación de todos nosotros que estábamos allá fue que la noche sería larga y así fue. Casi a la 1 de la mañana, exactamente a las 12:50, ya entonces en el 15 de agosto, y se publicó, se disponibilizó un nuevo texto y muchos delegados y los jefes de delegación pasaron entonces a analizar y a discutir, a intentar construir con base en este nuevo texto, y nos permanecemos en el Palacio de las Naciones toda noche en nuevas negociaciones, intentando llegar a este acuerdo sobre el texto justo antes de la plenaria que estaba agendada para la mañana siguiente. Muchos volvieron a sus hoteles, a sus habitaciones para descansar un poco, pensando justamente que esta plenaria final sería posible en términos, por ejemplo, en un horario justo después de un desayuno, después de poder refrescarnos, pero no. La plenaria se convocó para las 5:30 de la mañana del 15 de agosto y empezó justamente en este horario. El presidente entonces nos abrió la sesión. El presidente es el embajador Vallas Valdivieso de Ecuador. Abrió la sesión mencionando que esta sería la clausura del proceso de INC, con un comentario justamente sobre el cansancio tras tantos días y horas ininterrumpidas de negociación, pero con un espíritu de perseverancia hacia un instrumento jurídicamente vinculante para vencer la contaminación por plásticos. Él destacó que hubo un buen progreso en las horas previas, con muchos consensos en el grupo, pero que persistían algunas diferencias. Y
de acuerdo con él destacó 4 elementos considerados más importantes a tratar en este texto, pero aún sin acuerdo. Los 4 elementos, entonces, de acuerdo con el presidente, son el tema de la producción de plásticos, el tema del financiamiento, el tema de productos plásticos y la toma de decisiones. Los mismos temas prácticamente que ya estaban en abierto, que ya estaban sin acuerdo desde el texto de la plenaria del 13 de agosto. Entonces, a pesar de todas las conversaciones, a pesar de la presencia de los jefes de delegaciones, los mismos puntos que no había acuerdo, vamos a decir, no desde el 13, pero desde el principio de esta última ronda del INC, desde Busan, del INC 5, continuaron sin acuerdo. Y también en otros puntos para los cuales no hubo tiempo suficiente para discutir, negociar y alcanzar un acuerdo. Entonces, para el presidente, al no haber un consenso dentro del comité, y el comité es justamente formado por los Estados miembros, sobre un texto posible para este acuerdo, el presidente informó que no se propondría ninguna acción adicional en esta etapa y por lo tanto se abría para la decisión del comité de dar por concluida la consideración de este punto en la agenda que justamente trataba de la preparación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, o sea, se daba por concluida sin resultado este punto principal de todo el proceso que empezó en noviembre del 2022. Los Estados miembros pidieron la palabra y uno después del otro empezaron a comentar sobre los textos presentados, empezar a compartir sus posiciones, mezclando agotamiento y decepción, pero señalando que no podían ser aprobados tal cual presentados, pero sería importante encontrar caminos y mecanismos para alcanzar un texto balanceado, una armonía que por el momento no estaría a la vista de todos. Y nosotros que estamos allá y pensábamos que esto terminaría sin un final, después de muchas intervenciones de los países, de muchos comentarios, el presidente levantó, no terminó la plenaria alrededor de las 9 de la mañana, marcando el camino para mantener vivas las negociaciones, lo que significa que se reanudarán en algún momento, lugar y fecha aún por determinar, y para esto se deberán encontrarse nuevos fondos para financiar el proceso. Así, podemos decir, Ginebra no entregó un texto, pero sí entregó un diagnóstico y un camino para resolver este estancamiento. Punto que podemos decir como una reflexión personal que tuvimos avances, una redacción más clara sobre varios puntos del texto, con menos corchetes en varios artículos y un importante indicador de que hay convergencia en varios puntos. También los puntos con una mejor organización de obligaciones en torno a medidas nacionales, por ejemplo, sistemas REP están en el texto, prevención de fuga de plásticos al medio ambiente, los planes nacionales, entonces como un sistema bastante similar a lo que hay en la COP del clima, con los planes nacionales, con las NDCs. También punto que
de mi parte me pareció bastante sencillo es que casi todas las delegaciones reconocieron la urgencia de este acuerdo para justamente conseguir avanzar ante la crisis de la contaminación por los plásticos y los riesgos que los países enfrentan colectivamente, que no es justamente un punto que está afectando este o otro país, pero todo el mundo colectivamente. Algunos puntos que ya como comentamos quedaron cortos, que no avanzamos. No hubo un texto base acordado. Esto podría haber después de, por ejemplo, 3, 4, 5, unas 5 días, una semana de trabajo de los grupos de contacto. Entonces, este modelo de trabajo por los grupos de contacto no nos ha permitido consolidar un contenido para formar la base del acuerdo y por esto que el presidente preparó por su parte personal, individual, un nuevo borrador. Entonces, este es también un aprendizaje en el proceso que tal vez este modelo de trabajo por grupo de contacto en este tema en que tenemos cristalizadas las posiciones no es el modelo para permitir avances. Los sucesivos borradores del presidente carecieron de apoyo amplio, entonces, ¿cómo justamente empezar con borradores o texto que tengan un apoyo mayor para que se puedan pujar la convergencia y el consenso en la plenaria? Pero aún faltan definiciones claras. El capítulo de definiciones no se ha tratado, entonces definición de qué lo que se considera producto plástico, micro, nanoplástico, tema de la salud, tema de sustitutos o alternativas, esto no se pasó por las discusiones, entonces tenemos trabajo por hacer. Y el tema de finanzas y capacidad. Este es un tema que hay un fuerte desacuerdo sobre quién paga la cuenta, cómo fluyen los fondos y el acceso a estos fondos por los países en desarrollo, por los estados que son las pequeñas islas en desarrollo, cómo se pueden justamente acceder a estos fondos. Y aquí hay también dos posiciones bastante distintas. Un grupo de países, que son los países más desarrollados, quieren que estos fondos para financiar las iniciativas de combate a la contaminación por plásticos estén en un fondo ya existente, como por ejemplo el GEF, que es el Global Environment Fund. Y los países en vías de desarrollo, los países que justamente necesitan estos fondos, tienen una posición que es necesario tener un fondo exclusivo, dedicado, con sistema de acceso más simple, más facilitado para que los fondos puedan se transferir a ellos. Y también un punto que es justamente de la colaboración entre los miembros, la transferencia de conocimiento, la capacitación y la transferencia de tecnología entre los países. Y por fin, el otro punto que está también bastante sencillo es el punto de gobernanza y cumplimiento, o sea, los medios de implementación. Se discutió múltiples vías, no hay mucha claridad de cómo se va a poner esto en implementación y tenemos justamente las visiones divergentes en términos si todo pasa por consenso o si podemos tener algún tipo de votación. Entonces, nosotros que estamos allá en representación de IJUA, del sector de residuos sólidos, de gestión de residuos, hemos pedido de manera constante un tratado ambicioso
que aborde la contaminación por plásticos desde sus raíces, que asegure medios justos de implementación, que garantice una transición justa, que establezca mecanismos financieros sólidos. Desde IJUA tenemos presentado propuestas concretas en términos de que tenemos que observar la jerarquía de la gestión de residuos, entonces empezando con la reducción de la generación de residuos. También el texto debe aprovechar todos los conceptos que están disponibles para asegurar la colección, el punto básico inicial de cualquier sistema adecuado de gestión de residuos. Entonces asegurar la colección de todos los residuos en todas las comunidades, especialmente los plásticos. También una observación especial sobre la adecuación de la destinación final con el cierre completo de los basurales y la provisión de la quema a cielo abierto como un derecho básico de todos los habitantes de este planeta, y también con dos puntos adicionales en nuestras intervenciones, que es justamente el incremento del rol y del sistema de responsabilidad del productor, entonces del sistema REP como un sistema efectivo, concretado en las realidades locales para también, además de proveer una gestión adecuada de residuos, también poder asegurar fondos que cubren los costos de este sistema y que para los medios de implementación, que las soluciones que estén en este acuerdo sean aplicables a las condiciones socioeconómicas y culturales del mundo, que no sea algo justamente pensado o estructurado solamente para determinadas realidades de países que ya están más avanzados, que ya están más desarrollados. Por fin, la tarea delante de nosotros es justamente traducir este sentido de urgencia en acciones significativas que puedan culminar, que puedan justamente alcanzar un acuerdo internacional. Esta reunión en Ginebra del INC 5.2 nos mostró que el camino por delante es desafiante, pero con todos los avances posibles, con todos los contactos, nos deja una percepción y una esperanza y una determinación que este proceso puede seguir adelante y que podamos justamente llegar a un acuerdo, a un instrumento jurídicamente vinculante para poner fin a esta contaminación de los plásticos. Entonces, de mi parte, un poco de este informe, un poco de los detalles, un poco de las informaciones de lo que pasó, y me gustaría ahora de estar a disposición para cualquier duda, que es cuestión o pregunta o comentario que tengamos. Muchas gracias por la atención. Marcelo, por favor. Excelente, excelente presentación, Carlos. Muchas gracias por la síntesis de tanto esfuerzo durante tantos días. Acá tengo una pregunta y después yo quería hacer una personalmente. Dice, ¿en cuál de los componentes se ven mejores posibilidades o mayores posibilidades de avance? ¿En el manejo de residuos, en cuanto al consumo, en cuanto a la producción de plásticos? Perfecto, muy buena pregunta. Yo puedo decir con bastante seguridad que en el manejo de residuos. Este es un punto que, además de tener algunas expresiones en corchetes, está bastante avanzado, es posible se agregar. En términos de consumo, producción, y de sustitutos, esto no hay consenso hasta el momento. Estos son puntos que están justamente bloqueando todos los avances. Entonces, es algo que deberíamos pensar si cómo
pensar cómo justamente abordar estos temas. Sí vamos a abordar estos temas porque es algo que no hay convergencia entre los países de que este tema de producción queda dentro del mandato de la resolución que originó todo este proceso de negociación. Bien, relacionada con esta pregunta, mi pregunta es la siguiente. Así como vos mencionaste que los participantes de la región Latinoamérica y el Caribe fueron los más activos, me imagino, en pos de lograr un acuerdo, ¿vos observaste alguna región que sea más, digamos, reticente a lograr un acuerdo y por alguna razón en particular, vinculada a la producción, vinculada a, no sé, porque está relacionada con la producción de petróleo, entonces se oponen porque es en la materia prima y eso les impediría o disminuiría un mercado potencial? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Muy bueno, Marcelo. Lo que yo veo es que todas las regiones, todos los grupos se posicionaron favorablemente a un acuerdo. Todos ellos mencionan que quieren acuerdo. La diferencia está en el nivel de ambición del acuerdo. Algunos grupos, por ejemplo, hay un grupo en este proceso que se llama los like-minded countries, entonces los países de mentalidad similar, que están los países de Medio Oriente, algunos países de Norte de África y todo esto, y de Asia, en que la ambición es justamente un acuerdo para combater la contaminación por plásticos. Entonces, un acuerdo que tenga por cuenta la gestión de residuos, los temas de la red, los temas de reciclaje, los temas de contaminación de ambiente, pero sin tratar de nada sobre producción, sin tratar de nada de consumo sostenible. Hay un otro grupo de países que ellos dicen que tienen como cerca de 100 países, que es el grupo que les llaman High Ambition Coalition. Entonces, la coalición de alta ambición. Para estos países, justamente, el acuerdo solo hace sentido si el texto presentar medidas como de control de producción, de control de uso de sustancias, de control de tipos de plásticos que están en el mercado. Entonces, estos dos bloques bastante opuestos en los lados de la sala. Y los grupos regionales tienen un mixto. Lo que yo puedo percibir es que justamente dentro de estos varios grupos regionales hay divergencias porque hay países que se alinean a un lado y países que se alinean a otro lado. Entonces, mi preocupación personal en este momento y que esto se pudo presentar muy claramente en esa reunión es lo que es mejor no tener un acuerdo, no tener un tratado y los grupos no llegan a un acuerdo y no tenemos el tratado y continuamos como estamos, o empezar con un tratado, con un acuerdo más simples, con un acuerdo de lo que sea posible acordar en este momento para justamente después en las conferencias de la parte se incrementar la ambición, se incrementar todo este proceso. Personalmente, yo prefiero que tengamos un acuerdo, pero varios países mencionaron que mejor no tener un acuerdo que tener un acuerdo flaco. Yo no pongo de acuerdo, yo no estoy alineado con esto, pero es algo que ellos están tratando. Perfecto, Carlos. Te hago una segunda pregunta que apareció acá. Si ya van varias reuniones, ¿cuántas más se necesitarían para por fin redactar algo más ambicioso? En realidad es para lograr un acuerdo, me imagino, ¿no? Marcelo, esto no sabemos porque justamente los bloques están opuestos.
no sabemos si en este momento si es posible lograr un acuerdo. Esto no se mostró posible en Ginebra. Tal vez ahora que conozcamos todas las líneas rojas, conozcamos todo cuáles son los puntos, los países pueden intentar cambiar sus posiciones, pero son posiciones que están cristalizadas desde hace como un año atrás. Entonces, lo veo que lo importante ahora sería justamente intentar hacer términos comunes y para que los países puedan por lo menos llegar a un consenso sobre el escopo del tratado. ¿Cuál es? ¿Un más ambicioso? No vamos a conseguir. ¿Vamos a aceptar algo un poco más simple? Tal vez. Entonces, este es el punto en que estamos hoy. Gracias, Carlos. Atilio, veo que querés hacer una pregunta. ¿Querés preguntar ahora y después paso a la siguiente? Vale. Me parece, Carlos, de que vos tocaste así bien, con intensidad uno de los puntos claves que hacen a esta negociación como cualquier otra, que es el mecanismo de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y acá siempre llegamos al mismo punto. Hay un famoso libro que habla del gridlock, o sea, el estancamiento de las negociaciones basadas en el consenso. Y esto está demostrado, salvo puntuales excepciones, de que es muy difícil llegar a cambios a partir de un consenso generalizado. ¿Hay alguna idea de esto que de alguna manera vos, me ocurre que proponés o que estarías de acuerdo de ir hacia un sistema de decisiones un poco más ágil y determinante? Porque al principio pareciera ser, y yo coincido con lo que vos decís, de que uno debería ir de lo posible en adelante. Y creo que si todavía hay países que no han resuelto cómo gestionar sus residuos, va a ser muy difícil que si no se normaliza eso, se pueda llegar a cortar la contaminación del plástico, porque precisamente esa contaminación se genera por la mala gestión de los residuos, ¿no? Sí, Atilio, este es el punto que se está intentando resolver, que es justamente salir de este estancamiento que el consenso de todos los miembros nos llevó. Hoy tenemos como un poco más de 190 países miembros de las Naciones Unidas. En la reunión tuvimos 183 países. Y la geopolítica global hoy está bastante cambiada, está bastante diferenciada, no de hace 5 o 10 años, pero de cuando se aprobó la resolución en 2022. Entonces, realmente intentar mantener una posición de que solamente las cosas van a avanzar por un consenso es aceptar que no vamos a avanzar porque esto no va a salir. Lo que se está intentando es justamente utilizar otras reglas de otros procesos y algunos dicen 2 tercios de los miembros, otros dicen solamente cuestiones procedimentales por consenso, las otras cuestiones se puede poner por votación, pero incluso esto no se llegó a un acuerdo, porque lo que yo veo en este proceso que está intentando resolver todo junto. Se intenta resolver la metodología, el proceso, se intenta resolver la sustancia, se intenta resolver el texto, se intenta todo. Entonces, mi visión es que para avanzar en este momento tenemos que ir parte a parte y tengo una percepción muy fuerte. Vamos a intentar empezar por el simples, vamos a intentar empezar justamente por resolver los sistemas que todos están de acuerdo, entonces con una gestión mejor de residuos en los países, con cierre de basurales, con prohibición de quema a cielo abierto, con gestión en la ciudad, con los sistemas de REP implementados, porque hay países que siquiera consideran el REP, entonces, y por esto avanzando para conseguir llegar a una reducción de generación
de los plásticos, porque sabemos que esta es una nación que lleva 10, 15, 20 años para cambiar todo el proceso de producción para reducir la generación. Bien, te hago otra consulta que apareció acá. Carlos dice, ¿qué posición quedó en el tratado, que en realidad no se llegó a un tratado, o qué posición se discutió sobre la transición justa de los recuperadores de base, algo muy propio del sur global? ¿Se tuvo en cuenta esto? Sí, totalmente. Este es un punto que está muy fuerte, yo puedo decir, desde el INEC 2 en París, de la transición justa con los recicladores con una gran presencia en todas las reuniones. Y esto está, yo podría decir que es uno de los puntos que está más concretado en el texto, en todos los textos que son presentados, que es el rol de los recicladores. Entonces, esto está como garantizado, la transición justa, pero sin más explicaciones, pero como un derecho de que este posible tratado, este posible acuerdo venga a traer respuestas. Dos últimas preguntas por el tiempo ya. Dice, si se habló, ¿cuál sería el nuevo lugar y la nueva fecha de trabajo? No se habló de esto solamente porque no se esperaba realmente que el logro final sería la continuación de esta serie que es más interesante que las series de Netflix. eh, pero sí se está pensando algo que sea acerca de UNEA 7 de este año, porque en esta reunión de UNEA que está en diciembre en Nairobi, tiene que hacer un informe, un reporte a la Asamblea General, porque el mandato se ha generado de esta Asamblea. Entonces, sí tiene que reportar de vuelta a la Asamblea. Entonces, lo ideal sería justamente que tenga una conclusión antes de esto, pero realmente, personalmente, no sé si sería posible. Genial. Y la última dice que en base a tu experiencia, si ha habido otras negociaciones tan prolongadas y en caso así, ¿cómo se resolvieron? ¿Cómo ves vos el futuro de esto? Marcelo, sí hubieron negociaciones prolongadas, tenemos que acordar recién negociaciones que culminaron con el acuerdo de Minamata sobre Mercurio, que también fueron bastante alongadas. La otra también recién que yo me acuerdo que es la de extinción de los gases HFCs, también como algo que fueron alongados. Y son procesos que yo veo distintos por cuenta justamente de la geopolítica. Antes los otros se tuvieron negociaciones alongadas, pero se pudo llegar a un acuerdo al final, en que los miembros, los países se pusieron de acuerdo, no por cuenta de este tratado individualmente, pero por cuenta de toda una situación de multilateralismo global. Lo que yo veo hoy es que este multilateralismo global está un tanto cuanto suelto, que no hay tanto este sentimiento por varios países y las disputas, los embates entre los países están sobre otros temas, están dominando las discusiones. Entonces, por ejemplo, en muchas de estas discusiones sobre el Tratado de Plásticos tuvimos embates entre Rusia y Ucrania, tuvimos las cuestiones de los palestinos. Entonces, justamente este tema de geopolítica, los acuerdos comerciales que ahora no están tan fuertes como antes, están justamente más tomando la preferencia en las discusiones. Entonces, es algo que tendríamos que ejercitar un esfuerzo mayor para que este multilateralismo, pensando en la protección del medio ambiente, pensando en la contaminación por plásticos y en la contaminación por residuos como un todo, que tienen un costo bastante alto a todos nosotros, a toda gente, se deba justamente encontrar una solución, pero hoy para muchos no es la prioridad. Ujú.
Gracias. Atilio, ¿querés decir unas últimas palabras? No, simplemente preguntarte, Carlos, porque ISWA ha realizado un aporte sustantivo en este tipo de discusiones, con cosas bien concretas, ¿no? Me gustaría saber esa postura de ISWA o esa propuesta de ISWA, cómo es acompañada, si es bien recibida, si tiene respaldo, porque me parece que eso es un camino interesante a recorrer. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones, Carlos. No, gracias a vos, Atilio. Sí, las posiciones de ISVA están bastante reflejadas en todos los textos porque son posiciones concretas de experiencia propia en términos de una gestión adecuada de los residuos, en términos de incluir la economía circular, los términos de aprovechamiento de recursos y fomentar esta transición. Entonces, están allá, sí, varios Estados miembros ya la incorporaron, pero aún no tenemos un texto. El borrador que está hoy refleja varias de estas posiciones de IJUA, como la del sistema REP, sobre este punto de que es necesario avanzar respecto a las condiciones locales, pero falta los medios de financiación que nosotros proponemos que sean bastante efectivos, porque sabemos que si no hay medios de financiación en varios países, incluso los nuestros países, nada avanza porque no hay fondos para cubrir los costos de estos nuevos sistemas. Y también sobre los sistemas de aprovechamiento de residuos, reciclaje y todo esto, también no están tan ciertos allá. Bueno, Muchísimas para todos, gracias. disculpa, Marcelo, Perdón. simplemente que vamos a incorporar en el chat de qué manera pueden acceder a los documentos de IGUA donde está bien clara esta posición para conocimiento de todos los que nos han seguido. Así que otra vez, Carlos, muchísimas gracias. Perdón, Marcelo, por la interrupción y te dejo a vos hacer el cierre. Gracias. Y Atilio, no solamente vamos a poner acá en el chat a dónde están los documentos de IJUA, pero también los quiero invitar que esta discusión continúa. En IJUA tenemos una fuerza tarea de este tema de los plásticos que todos puedan participar y por supuesto también vamos a poder a tener estas discusiones en el Congreso de Buenos Aires, juntos personalmente en Buenos Aires. Te Sí, me claro que sí. adelantaste, Carlos. Le iba a decir que justamente este y otros temas vinculados con la gestión de residuos van a ser este tema de discusión, tanto de presentaciones plenarias como de presentación de papers durante la realización del Congreso que tendrá lugar acá en Buenos Aires entre el 25 y el 27, entre el 27 y el 29 de octubre de este año. Para aquellos que no se han inscrito todavía, les recomiendo que lo hagan. La página es www.iswa.2025 y ahí podrán tener más noticias todavía de esta temática. Excelente presentación, gracias por esta información, Carlos. Gracias por tomarte el tiempo para compartir con nosotros y bueno, quedamos en contacto para la próxima webinar. Desde ya, muchas gracias a todos. Gracias, Naciones Unidas, por el apoyo permanente para el desarrollo de estas webinars. Jordi y equipo, saludos a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos, Chao, chao, gracias. saludos, abrazos. Chao.